Aprendo en casa. Tercer grado. Buenos días niños, ¿cómo están? Hoy en el día 5 de la semana 34 trabajaremos en el área de comunicación. El título de la actividad es Escribimos un texto sobre la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres. Niños, en estas 2 semanas ustedes han tenido la oportunidad de participar en diversas actividades que les han permitido responder las preguntas planteadas al inicio de la experiencia de aprendizaje. ¿Qué actividades y roles desempeñan las mujeres para aportar en la familia y la sociedad en la actualidad? ¿Qué podemos hacer para reconocernos como personas que tenemos los mismos derechos? ¿Qué cambios se han dado en el rol de las personas en el transcurso del tiempo? ¿Qué podemos hacer para dar a conocer el aporte de la mujer en el mundo actual? El día de hoy escribirán un texto sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Se apoyarán en los trabajos que realizaron en las semanas anteriores y que se encuentran en vuestro portafolio. Nuestra meta es escribir un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres para compartirlo con familiares, compañeras, compañeros y profesora o profesor. Niños, estos son los criterios que deben lograr al desarrollar esta actividad. Establecer tu propósito de escritura. Organizar tus ideas con relación a la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Considerar tu opinión o idea sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres con claridad. Usar la información de la entrevista y las fichas para escribir tu texto de opinión. Leer el texto luego de escribir el primer borrador para realizar mejoras. Usar adecuadamente los enlaces textuales, las mayúsculas y los signos de puntuación. Muy bien, ¿recuerdan a Alex? Él es el personaje principal de la historieta. Bien, entonces leamos atentamente lo que les dice. Hola, amigas y amigos. Decidí compartir con ustedes mi texto de opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad antes de presentarlo a mi profesora. Espero que me puedan dar ideas para mejorarlo. Apreciaré mucho sus aportes. También les comparto las fuentes de información que me ayudaron a escribirlo. Vamos, las y los invito a leerlo. Ahora ustedes van a escribir vuestro propósito de lectura. Y este es el texto de opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad. Ideas del tema del que se opinará. En la actualidad, el rol de la mujer es muy importante, ya no es el mismo de nuestras abuelas. Ahora nuestras mamás tienen más responsabilidades porque tienen que salir a trabajar y seguir cumpliendo con las actividades del hogar y la familia. De modo que todos debemos compartir los roles y tareas. Por consiguiente, en la familia se reconocen estos cambios. Nuestras mamás trabajan en diferentes actividades y para ello han tenido que esforzarse en sus estudios. Así lo hacen nuestras hermanas hoy. En casa, todas y todos colaboramos en las tareas del hogar. Así convivimos en igualdad de responsabilidades. Razones que apoyan el tema de opinión. La educación representa un derecho que ha permitido a las mujeres en la actualidad valorarse y alcanzar sus metas. Los padres, papá y mamá, reconocen que la educación es un derecho que en tiempos actuales tienen las mujeres de manera que puedan valerse en la sociedad al igual que los hombres. Así alcanzan niveles cada vez más altos y representativos como emprendedoras, profesionales, deportistas, entre otras. Actualmente, en el hogar, el rol de las niñas y los niños se desarrolla bajo la enseñanza de los padres. Ellos nos animan a compartir las tareas por igual, lo que permite a niñas y niños aprender a desenvolverse en igualdad de condiciones. Resumen de la idea que se defiende. El rol de las mujeres ha cambiado, ya no se sigue la práctica tradicional. Este cambio positivo les ha permitido a ellas tomar mejores decisiones. De esta manera se sienten valoradas como personas y se desempeñan en diversas actividades al igual que los hombres. Autor: Alex, alumno de tercer grado. Niños, tengan presente que el texto que acabamos de leer es un texto de opinión.
El texto de opinión sirve para expresar ideas, pensamientos o el sentir de una persona respecto a un tema, situación o hecho, y que desea dar a conocer a otros. Además, tiene enlaces textuales, por ejemplo, de modo que, de manera que, entre otros. Ahora, respondan estas preguntas. ¿Para qué crees que Alex escribió este texto? A ver, hemos leído el texto. ¿Para qué creen ustedes que Alex lo escribió? ¿De qué trata el texto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué enlaces textuales identificaste en el texto? ¿Recuerdan? Los enlaces textuales de opinión son de modo que, por consiguiente, ¿en qué fuentes se apoyó para escribir? A ver, ¿cuáles han sido esas fuentes que él se ha apoyado para poder escribir su texto de opinión? Recuerden que la semana pasada, al igual que Alex, realizaron una entrevista a un familiar sobre el rol de las niñas y niños en el hogar. También cuentan con las fichas de información La mujer en la actualidad que trabajaron el día 4 de la semana 33. Estas son fuentes de información que les ayudarán a escribir vuestro texto de opinión. Ahora que han leído un texto de opinión, se habrán dado cuenta de sus características. Esto les permitirá tener una idea más clara al momento de escribir vuestro texto sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Planificación. Escribe tu propósito. ¿Para qué escribirás tu texto de opinión? Ten a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste durante estas semanas. Por ejemplo, revisa tus fichas informativas y tu entrevista. Organiza la elaboración de tu texto de opinión. Puedes guiarte de estas preguntas. ¿Sobre qué tema escribirás? Ya sabes, sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. ¿Quiénes leerán mi texto de opinión? ¿Quiénes? Familiares, compañeras, compañeros, profesora y profesor. ¿Con qué fuentes informativas cuento para escribir mi texto? El texto de opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad, escrito por Alex, también con las fichas de información La mujer en la actualidad que trabajaste el día 4 de la semana 33. Estas son fuentes de información que te ayudarán a escribir tu texto de opinión. ¿Qué información necesito relacionar para elaborar mi opinión? Revisa tus fichas informativas y tu entrevista. ¿En qué orden escribiré mi texto? Ya sabes, tienes que tener en cuenta las características de un texto de opinión. El título, las ideas del tema del que se opinará, las razones que apoyan el tema de opinión, el resumen de la idea que se defiende y el autor. Listo, llegó el momento de escribir. Para ello, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Anota el título de acuerdo al tema. Considera cómo organizarás tu texto. Presenta el tema del que opinarás de manera clara y breve. Presenta las razones con las que apoyarás tu opinión. Revisa tu texto y realiza las mejoras necesarias. Considera el uso adecuado de los enlaces textuales, las mayúsculas y los signos de puntuación en tu versión final. Textualiza. Inicia la escritura de tu texto de opinión. Apóyate en los pasos desarrollados por Alex, las fuentes informativas con las que cuentas y subraya las ideas que te pueden ser útiles para escribir. Finalmente, recuerda escribir un resumen de la idea que defiendes usando un lenguaje sencillo y claro. Muy bien, el siguiente paso es muy importante para llegar a tu versión final. Revisa tu texto, pide ayuda a un familiar y apóyate en los siguientes criterios para valorar el texto de opinión. Establecí mi propósito de escritura, organicé mis ideas para escribir mi texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, expliqué las razones o argumentos que apoyan mi opinión con un lenguaje claro y sencillo, revisé y mejoré mi texto para que las ideas estén claras, usé adecuadamente los enlaces textuales, las mayúsculas y los signos de puntuación,
Luego de revisar tu primer borrador, responde. ¿Qué debo hacer para mejorar mi texto de opinión? ¿En qué partes del texto debo centrarme más? Utiliza los criterios de la tabla anterior para mejorarlo. Puedes tachar, hacer marcas, borrar palabras o frases de tu texto para mejorar tu escrito. Edita tu texto. Inicia la reescritura de tu versión final. Hazlo con calma y mucha paciencia. Tú puedes. Para que tu texto sea más llamativo, considera algunas imágenes y dibujos que representen o expresen lo que dices. Finalmente, lee nuevamente tu texto y asegúrate de que lo que has escrito se refiera siempre al mismo tema, es decir, la idea que defiendes y las razones de tu opinión. ¡Buen trabajo! Ahora, invita a tus familiares y comparte tu texto de opinión. Lee con una pronunciación adecuada, pide que te graben o filmen para que lo guardes como recurso y luego lo compartas con tus compañeras, compañeros y profesora o profesor. Ahora reflexiona sobre tus aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. Escribir un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres para compartirlo con familiares, compañeras, compañeros y profesora o profesor. Luego responde, ¿qué te pareció más interesante en la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo la superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Para finalizar, reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa, marcando si lo lograste y qué necesitas mejorar. Hemos terminado, niños. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.